Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes el diácono Roberto Polanco una vez más para presentarle su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es un programa que presentamos cada jueves a las 4:30 de la tarde, hora del este, 3:30 hora del centro. Y por esta su emisora, que es Radio María USA. Y este programa es un libro, es un programa que presentamos libro de espiritualidad católica. Es un libro abierto, ¿verdad?, de vida espiritual. Y en esta ocasión estamos con el libro La subida al Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz. Vamos para el capítulo 5. Pero antes vamos a pedir a ese Espíritu Santo que sea el que nos guíe durante este programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Ahora sí, listos para el capítulo 5, en que se declara qué cosa sea unión del alma con Dios. Y hay una comparación. Y vamos para el acápite 1. Por lo que atrás queda dicho, en alguna manera se da a entender lo que aquí entendemos por unión del alma con Dios. Y por eso se entenderá aquí mejor lo que dijéramos de ella. Y no es ahora mi intento tratar de las divisiones de ella, ni de sus partes, porque sería nunca acabar si ahora me pusiese a declarar cuál sea la unión del entendimiento, y cuál sea la voluntad, según la voluntad, y cuál también según la memoria, y cuál la transeúnte, y cuál la permanente en las dichas potencias, y luego cuál sea la total, transeúnte y permanente, según las dichas potencias juntas. De eso a cada paso iremos tratando en el discurso, ahora de lo uno, ahora de lo otro, pues ahora no hace el caso para dar a entender lo que aquí hemos de decir de ellas, y mejor se dará a entender en sus lugares, cuando yendo tratando de la misma materia, tengamos el ejemplo vivo junto al entendimiento presente, y allí se notará y entenderá cada cosa, y se juzgará mejor de ella. Bien, en este capítulo 1 hace una introducción y nos habla San Juan de la Cruz de diferentes elementos que pueden considerarse en lo que es la unión del alma con Dios. Y me llama la atención que habla de, dice, memoria transeúnte y permanente, o de potencias, ¿verdad? Es decir que en la unión con Dios habrá uniones que serán por un tiempo y otras que serán permanentes. Es lo que nos intenta decir. Y vamos a verlo esto según dice él más adelante. Vamos a la capítulo 2. Ahora solo trato de esta unión total y permanente, según la sustancia del alma, y sus potencias en cuanto al hábito oscuro de unión, porque en cuanto al acto después diremos con el favor divino, como no puede haber unión permanente en las potencias en esta vida, sino transeúnte. Bueno, aquí está aclarando San Juan de la Cruz que mientras estamos en esta vida, la unión será transeúnte, es decir, por un tiempo. Y los santos son testimonio de esto, ¿verdad? De que vivieron esos momentos especiales con el Señor, pero eran solo momentos. Y la unión permanente será, me imagino yo, que lo va a expresar San Juan de la Cruz más adelante. La unión permanente será ya cuando estemos en la patria celestial con el Señor. Vamos ahora a la capítulo 3. Dice, para entender, pues, cuál sea esta unión de que vamos tratando, es de saber que Dios en cualquiera alma, aunque sea la del mayor pecador del mundo, mora y asiste sustancialmente. Y esta manera de unión siempre está hecha entre Dios y las criaturas, todas.
en la cual les está conservando el ser que tienen, de manera que si de esta manera faltase, luego se aniquilarían y dejarían de ser. Y así, cuando hablamos de unión del alma con Dios, no hablamos de esta sustancial, que siempre está hecha, sino de la unión y transformación del alma con Dios, que no está siempre hecha, sino solo cuando viene a haber semejanza de amor. Y por tanto ésta se llamará unión de semejanza, así como aquella unión esencial o sustancial. Aquella natural, esta sobrenatural, la cual es cuando las dos voluntades, conviene a saber, la del alma y la de Dios, están en uno conformes, no habiendo en la una cosa que repugne a la otra. Y así, cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna y no conforma con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor. Qué interesante, aquí nos está San Juan de la Cruz diciendo que siempre el alma está unida a Dios de alguna manera, porque si no, estaría aniquilada, ¿verdad? Dios nos está dando constantemente su sustancia, nos está dando su aliento de vida. Y por eso hay una forma de unión, y como dice él aquí, que esto, aunque el alma, ¿verdad?, sea de una persona que realmente no busca de Dios, dice el mayor pecador del mundo, ¿verdad? Allí mora y asiste sustancialmente el Señor. O sea, Él está ahí, en cada alma, ¿verdad? Él está, porque lo dice San Pablo, que Dios, en Él nos movemos, vivimos y existimos. Y se dice esto en la Santa Misa, que en Cristo nos movemos, vivimos y existimos. O sea, que estamos en Dios siempre. Pero habrá unión con Dios de una manera mucho más fuerte, ¿verdad? Y él la menciona aquí como algo sobrenatural. Una unión que dice que el alma tiene una semejanza de amor con el amor que Dios nos tiene. O sea, hay una reciprocidad de ese amor de Dios que Dios nos tiene a nosotros y nosotros hacia Él. Y ahí está la unión. Una unión que es mucho más profunda. Es una unión que es algo que nos asemeja mucho más a Dios. Por eso dice, así cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna y no conforma con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor. Es decir, que nosotros nos transformamos en Dios, o sea, nos metemos en Dios, nos divinizamos, como decía uno de los santos, en la medida en que nos vamos metiendo en el amor de Dios y dejamos que ese amor se penetre en nosotros. Aquí está hermosísimo esto. Es lo que debemos buscar, ese amor de Dios de una manera profunda, constante, para que el amor de Dios mismo, Dios nos esté siempre llenando, ¿verdad? Nos esté siempre dando vida abundante. Vamos a la capítulo 4, que nos dice lo siguiente. Eso se entiende no solo lo que repugna según el acto, sino también según el hábito. De manera que no solo los actos voluntarios de imperfección le han de faltar, mas los hábitos de esas cualesquiera imperfecciones ha de aniquilar. Y por cuanto cualquier criatura, todas las acciones y habilidades de ellas no cuadran ni llegan a lo que es Dios. Por eso se ha de desnudar el alma de toda criatura y acciones y habilidades suyas. Conviene saber de su entender, gustar y sentir, para que, echado todo lo que es disímil y disconforme a Dios, venga a recibir semejanza de Dios, no quedando en ella cosa que no sea voluntad de Dios, y así se transforme en Dios. De donde, aunque es verdad que, como hemos dicho, está Dios siempre en el alma, dándole y conservándole el ser natural de ella con su asistencia, no empero siempre la comunica el ser sobrenatural, porque éste no se comunica sino por amor y gracia, en la cual
no todas las almas están, y las que están no en igual grado, porque unas están en más, otras en menos grados de amor. De donde a aquella alma se comunica a Dios, más que está más aventajada en amor, lo cual es tener más conforme su voluntad con la de Dios. Y la que totalmente la tiene conforme y semejante, totalmente está unida y transformada en Dios sobrenaturalmente. Por lo cual, según ya queda dado a entender, cuando un alma más vestida está de criaturas y habilidades de ella, según el afecto y el hábito, tanto menos disposición tiene para la tal unión, porque no da total lugar a Dios para que la transforme en lo sobrenatural. De manera que el alma no ha de menester más que desnudarse de estas contrariedades y disimilitudes naturales, para que Dios, que se la está comunicando naturalmente por naturaleza, se la comunique sobrenaturalmente por gracia. Hermoso, hermoso está esto. Entonces, es importante entender, según lo que nos dice aquí San Juan de la Cruz, que tenemos que dejar hábitos, tenemos que dejar imperfecciones, que todos las tenemos, ¿verdad? Tenemos que dejar todo lo que nos separa de Dios. Dice, por eso cualquier criatura, todas las acciones y habilidades que no cuadran ni llegan a lo que es Dios, eso hay que quitarlo, ¿verdad? Hay que, dice, desnudar el alma de esas acciones y habilidades suyas. ¿Por qué? Tenemos que entender, gustar y sentir a Dios, ¿verdad? Tenemos que penetrarnos en Él. Entonces, todo lo que sea disímil y disconforme a Dios, tenga que irse de nuestra manera de actuar, ¿verdad? Porque tenemos que recibir semejanza de Dios, dice aquí, para poder hacer la voluntad de Dios, porque así Dios nos va a transformar. Nos va a transformar a cada uno de nosotros para que tengamos esa semejanza con Él, semejanza que perdimos en el paraíso. Entonces hay que desprenderse de lo que no es de Dios en nuestra vida. Y dice aquí, hay almas que están en un mayor grado, otras que están en menos grado de amor hacia Dios. Entonces, dice que esas almas que están en mayor grado de amor hacia Dios tienen más ventajas, porque el amor se va penetrando en ellas y se conforman a la voluntad de Dios, o conforman su voluntad a la voluntad de Dios, y por eso se van a ir pareciendo más y más a Dios, y Dios le va a ir transformando de manera sobrenatural. Y en el último párrafo de este acápite dice algo que está bien hermoso. En las últimas frases dice aquí que habrá contrariedades, ¿verdad? Pero y disimilitudes naturales que tenemos con respecto a Dios. Pero eso hay que irlo sacando, ¿verdad? Porque así Dios no solo nos va a estar comunicando su naturaleza o la vida, ¿verdad? Que nos comunica a través de su soplo, a través del Espíritu, sino que nos va a comunicar también la gracia. Porque aquí no estamos solo para vivir y nada más, sino que estamos para crecer espiritualmente, para que la gracia de Dios nos vaya a nosotros colmando día tras día. Vamos ahora al acápite 5 y dice, y esto es lo que quiso dar a entender San Juan, el evangelista, en el capítulo 1, versículo 13, cuando dijo esta frase, Dios... Así dice, dio poder para que puedan ser hijos de Dios. Esto es, se puedan transformar en Dios. Solamente aquellos que no de la sangre, esto es, que no de las complexiones y composiciones naturales son nacidos, ni tampoco de la voluntad de la carne, esto es, del albedrío de la habilidad y capacidad natural, ni menos de la voluntad del varón, de lo cual se incluye todo modo y manera de arbitrar y comprehender con el entendimiento. No dio poder a ninguno de estos para poder ser hijos de Dios, sino a los que son nacidos de Dios, esto es, a los que, renaciendo por gracia, muriendo primero a todo lo que es hombre viejo.
Se levantan sobre sí a sobrenatural, recibiendo de Dios la tal renacencia y filiación, que es sobre todo lo que se puede pensar. Porque como el mismo San Juan en 3:5 dice en otra parte esta frase: el que no renaciere en el Espíritu Santo no podrá ver este reino de Dios, que es el estado de perfección, y renacer en el Espíritu Santo en esta vida es tener un alma similísima a Dios, en pureza, sin tener en sí alguna mezcla de imperfección. Así se puede hacer pura transformación por participación de unión, aunque no esencialmente. Así es. Entonces, nosotros tenemos que recibir ese amor de Dios, ¿verdad? Esa transformación que Dios quiere hacer en cada uno. Y Jesús lo hace a través de su sangre preciosa, ¿verdad? Y su cuerpo, que en la Eucaristía Él nos va transformando si nos dejamos. Nos vamos transformando en lo que comemos, en este caso. Y lo que comemos es el cuerpo y sangre de Cristo. Por eso dice aquí que es voluntad de carne y también de sangre, ¿verdad? Y entonces Él va a ir transformando nuestra voluntad a medida en que va circulando su sangre preciosa por la nuestra. Y tenemos nosotros que aplicar todo nuestro conocimiento, todo nuestro entendimiento a lo que Dios está haciendo en cada uno. Porque para ser hijos de Dios tenemos que nacer de Dios, y eso es a través del bautismo. Pero para ser semejantes a Dios, es decir, para poder crecer en semejanza de Dios, nos toca entonces la gracia, que es la que vamos recibiendo a través de la vida sacramental. Entonces, si nosotros vamos a renacer en el bautismo, vamos entonces, después de renacer, a afiliarnos más y más a Dios, a ser uno con Él a través de la Sagrada Comunión. Y por eso es importante vivir esa vida sacramental. Y dice la palabra de Dios: el que no naciere en el Espíritu Santo no puede ver este reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que nos va transformando, santificando a través de las mociones que Él nos trae, a través de irnos indicando qué debemos dejar y qué debemos ir buscando cada día para ser más semejantes a Dios, semejantes en pureza, semejantes en amor, semejantes en perfección, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos ahora al acápite 6 antes de la pausa musical. El acápite 6 dice lo siguiente: y para que se entienda mejor lo uno y lo otro, pongamos una comparación. Está el rayo del sol dando en una vidriera. Si la vidriera tiene algunos velos de mancha o nieblas, no la podrá esclarecer y transformar en su luz totalmente, como si estuvieran limpias de todas aquellas manchas. Y antes, tanto menos la esclarecerá, cuanto ella estuviere menos desnuda de aquellos velos y manchas, y tanto más cuanto más limpia estuviere. Y no quedará por el rayo, sino por ella, tanto que, si ella estuviere limpia y pura del todo, de tal manera la transformará y esclarecerá el rayo, que parecerá el mismo rayo, y dará la misma luz que el rayo, aunque a la verdad la vidriera, aunque se parece al mismo rayo, tiene su naturaleza distinta del mismo rayo. Mas podemos decir que aquella vidriera es rayo de luz por participación. Y así el alma es como esta vidriera, en la cual siempre está embistiendo, o mejor decir, en ella está morando esta luz divina del ser de Dios por naturaleza que hemos dicho. Así es, nosotros debemos ser seres transparentes, en los cuales la luz de Dios atraviese y pueda llegar a otras personas. Nuestra alma debe ser limpia de toda mancha para que podamos reflejar la luz de Dios. Y es la naturaleza nuestra la que a veces cae en cualquier situación que nos quita la capacidad de recibir y de dar
o sea, de llevar más lejos la luz de Dios, que cada uno de nosotros tiene que ser ese vaso transparente, ese vidriera dice aquí que no tenga ninguna mancha. Por eso es importante uno estar siempre con su alma limpia de toda mancha para poder ayudar a otros. Bien, vamos entonces a la pausa y continuamos con el acápite 7 después. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia, difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Seguimos con el programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad, y estamos en la subida del Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, y en el capítulo 5. Vamos ahora para el acápite 7. Y en este capítulo 7, San Juan de la Cruz continúa con este tema de la unión con Dios. Y dice así: en dando lugar el alma, que es quitar de sí todo velo y mancha de criatura, lo cual consiste en tener la voluntad perfectamente unida con la de Dios, porque el amar es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios. Luego queda esclarecida y transformada en Dios, y le comunica a Dios su ser sobrenatural, de tal manera que parece el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios. Y se hace tal unión cuando Dios hace al alma esta sobrenatural merced, que todas las cosas de Dios y el alma son unas en transformación participante. Y el alma más parece Dios que alma, y aún es Dios por participación, aunque es verdad que su ser naturalmente tan distinto se le tiene del de Dios como antes, aunque está transformada, como también la vidriera le tiene distinto de rayo, estando de él clarificada. Estamos supuestos todos a ser otros Cristos para los demás. Y Cristo es Dios hecho hombre. Él se hizo hombre para que nosotros pudiésemos llegar a divinizarnos. Y eso lo dice uno de los santos fundadores, o sea, los santos iniciadores de nuestra fe después de los apóstoles, ¿verdad? Llamamos los santos padres de la iglesia. Y ellos, cuando hablaban de esto, nos están esclareciendo que la humanidad sin Cristo, sin asemejarse a Cristo, no va a poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y por eso Dios nos comunica su vida sobrenatural, su gracia, para que tengamos nosotros esa semejanza el día de partir de este mundo. Y entonces, por eso dice aquí él que es una transformación que tenemos que nosotros dejar que el Espíritu Santo haga, ¿verdad?, en nosotros. Y esta es la parte nuestra, la participación nuestra, en dejar que Dios sea Dios y que Dios haga en nosotros lo que Él quiera. Que sea como ese alfarero que rehace otra vez la vasija de barro. Vamos ahora al acápite 8. De aquí queda ahora más claro que la disposición para esta unión, como decíamos, no es el entender del alma, ni gustar, ni sentir, ni imaginar de Dios, ni de otra cualquiera cosa, sino la pureza y amor, que es desnudez y resignación perfecta de lo uno y de lo otro solo por Dios. Y como no puede haber perfecta transformación si no hay perfecta pureza, y como según la proporción de la pureza será la ilustración, iluminación y unión del alma con Dios, en más o en menos, aunque no será perfecta, como digo, si del todo no está perfecta y clara y limpia.
Así es, tenemos que ser transparentes para que Dios actúe. Tenemos que ser seres que le entregamos todo al Señor. Por eso habla aquí de desnudez y resignación, para que Dios nos asigne otra vez. O sea, por eso es resignación. Es decir, que Dios nos va a reasignar, nos va a transformar. Y queremos... Por eso, si queremos que Dios nos transforme, tenemos que tener esta disposición y esa perfecta pureza para que esa transformación se haga realmente como la luz que está penetrando a través de una vidriera, como decía antes. Entonces, tenemos que tener una disposición y tener nuestra alma clara y limpia para que Dios actúe. Bien, vamos a la capítulo 9. Dice, lo cual también se entenderá por esta comparación. Está una imagen muy perfecta con muchos y muy subidos primores y delicados y sutiles esmaltes, y algunos tan primos y tan sutiles que no se pueden bien acabar de determinar por su delicadez y excelencia. A esta imagen, el que tuviere menos clara y purificada vista, menos primores y delicadez echará de ver en la imagen. Y el que la tuviere algo más pura, echará de ver más primores y perfecciones en ella. Y si otro la tuviere aún más pura, verá aún más perfección. Y finalmente, el que más clara y limpia potencia tuviere, irá viendo más primores y perfecciones, porque en la imagen hay tanto que ver, que por mucho que se alcance, queda para poderse mucho más alcanzar de ella. Por eso es que la Santa Misa es una sola, ¿verdad? Y hay gente que dice es aburrida, otros que quieren que se haga de esta u otra forma. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo, y allí vamos a obtener la gracia que necesitamos para nuestra santificación. Y uno obtendrá más gracia en la medida en que está más dispuesto a penetrarse con lo que allí está sucediendo. Por eso dice aquí, por mucho que se alcance, queda para poderse mucho más alcanzar de ella. O sea, habrá mucho que encontrar en la Santa Misa, y según la disposición que vamos a recibir más. Y hay mucha gente que están allí bien entretenidos, bien distraídos, y realmente no alcanzan a recibir nada. Y mientras más pureza llevemos a la misa, mientras más puro sea el vaso que vamos a poner allí, más gracia vamos a sacar de ella, porque el Señor se da del todo en ella para cada uno de nosotros. En la capítulo 10 dice lo siguiente: de la misma manera podemos decir que se han las almas con Dios en esta ilustración o transformación. Porque aunque es verdad que un alma, según su poca o mucha capacidad, puede haber llegado a unión, pero no en igual grado todas, porque esto es como el Señor quiere dar a cada una. Es a modo de cómo le ven en el cielo, que unos ven más, otros menos, pero todos ven a Dios y todos están contentos porque tienen satisfecha su capacidad. Así es, según la capacidad de cada uno, según hemos ensanchado el alma, según hemos dejado que Dios penetre a través de nosotros, vamos a ser ilustrados o transformados, porque es según nuestra capacidad y según eso que persigamos, según eso que querramos recibir, va a haber más unión o un mayor grado de unión con Dios que otras personas que quizás lo que andan buscando es hacer canjes con el Señor, ¿verdad? Hacer trueques y hacer promesas y cosas por el estilo, y estar que sube y baja en la vida espiritual. Y suponemos que debemos irnos elevando, pero a veces nos vamos atrás. Nos devolvemos, como decía Santa Teresa de Ávila, otra vez a las primeras habitaciones del castillo interior. Y no, estamos supuestos a irnos elevando y elevando, porque tenemos la capacidad de llegar a ser semejantes a Dios, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y nosotros en esa unión con Dios tenemos que ir subiendo y subiendo. Bien, vamos ahora
al último acápite de este capítulo, que es el acápite 11, que dice así: de donde, aunque acá en esta vida hallemos algunas almas con igual paz y sosiego, en estado de perfección, y cada una esté satisfecha, con todo eso, podrá la una de ellas estar muchos grados más levantada que la otra, estar igualmente satisfecha, por cuanto tienen satisfecha su capacidad, pero la que no llega a pureza competente a su capacidad, nunca llegará a la verdadera paz y satisfacción, pues no ha llegado a tener la desnudez y vacío en sus potencias, cual se requiere para la sencilla unión. Interesante esto, porque cada uno de nosotros ha nacido con una capacidad de amar a Dios, y según lo que dejemos desarrollar esa capacidad, vamos nosotros a penetrar más en esa unión. Entonces, cada uno en el cielo estará en un lugar donde podrá ver a Dios, lo decía el acápite anterior, ¿verdad? Pero todos vamos a ver a Dios y todos estaremos contentos de estar en el cielo, pero cada uno va a ser satisfecho de esa presencia, de esa visión de Dios, según la capacidad que desarrolló en esta vida. ¿Entiendes? Entonces, según esa capacidad que desarrollamos, será nuestro lugar en esa presencia de Dios. Por eso es importante que tomemos, como dice San Pedro en una de sus cartas, tomemos en serio los años que estamos en este mundo para desarrollar esa capacidad de buscar de Dios, para desarrollar esa pureza, para desarrollar esa satisfacción que debemos tener de Dios, es decir, que tengamos esa hambre de Dios, y Dios nos va a dar esa satisfacción que necesitamos, y Él va a dar esa unión que estamos buscando, y mayor sea la unión, mayor será la satisfacción de cada uno de nosotros. Bien, con esto terminamos el programa de hoy, agradeciéndole a todos por su sintonía. Y recuerden que esta emisora está patrocinada por usted mismo, y por eso debemos estar atentos a todas las campañas de recolección de fondos para que podamos sostener esta iglesia en su casa, que es de cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, y será hasta el próximo programa, que estaremos de nuevo unidos en Cristo. Hasta entonces. Sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad.